Algunos estarán pensando, porque ese es Super Bowl. ¿Ya? Hermanos, si pueden ir por favor en sus Biblias a 2 de Samuel capítulo 7. Y si no tiene Biblia, ahí tenemos Biblias en la parte de atrás de las bancas, y puede ir a la página 357. 2 de Samuel capítulo 7. Me da un amén cuando ya estén ahí. Ok, pongámonos de pie para la lectura de la palabra del Señor. Dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos sus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por esta hermosa tarde que nos has regalado, Señor. Qué gran privilegio es que podamos estar aquí, Señor, escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que podamos, Señor, quitar cualquier distracción de nuestras mentes, que nuestras mentes estén abiertas para recibir tu palabra, nuestro corazón tan abierto como nuestras Biblias, Señor. Danos también, Señor, una mente para meditar tu palabra y una vida dispuesta para practicarla. Te pido, Señor, que nos bendigas esta tarde, que tu Espíritu Santo nos dé enseñanza esta tarde, Señor, que nos dé fortaleza y que nos des, Señor, entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta enseñanza sobre el pacto davídico? ¿Quién sabe qué es un pacto? ¿Quién sabe a qué me refiero cuando hablo sobre el pacto davídico? Este para mí es uno de los temas que más me emocionan, porque podemos ver una parte de la historia grande que está en la Biblia, que nos habla, que nos va guiando a aquel que viene del linaje de David. El pacto davídico, que debería ser algo que en muchas iglesias se debería predicar, que es algo que es emocionante, y espero que esta tarde pueda yo contagiarlos de esa emoción de saber de lo que se nos está diciendo en este pasaje. Y sí, algunos de ustedes quizá ya saben el fin de la historia, y amén, que saben el fin de la historia, y a la misma vez hay que saber el proceso de esa historia.
Y creo que eso es importante. Así que me voy a quitar, me voy a quitar esto porque creo que voy a poner a sudar si no me lo quito. Ok. Segunda de Samuel capítulo 7 está hablando sobre David. Supuestamente David está, no sabemos, quizás está tomándose su cafecito y está Natán ahí a un lado y dice David, mira cómo el Señor me ha bendecido. Mira, yo en una casa de cedro. Y quiero que se imaginen esto por un momento. Él está sentado en la mesa tomándose su cafecito y hay una ventana y por la ventana él puede ver hacia afuera y dice, y mira, el Señor está entre cortinas. Mírame a mí en casa de cedro, pero mira al Señor. Entonces dice en el capítulo 7, versículo del 4 al 7, Natán, versículo 3, le dice, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo. En otras palabras, si construirle un templo al Señor quieres, construirle una casa al Señor quieres, anda, el Señor está contigo. Y se va Natán y esa misma noche el Señor llega y le dice a Natán, ve y dile esto a David. Y en otras palabras, para no hacérselas, solo para que estemos en el contexto de la historia, porque esto es largo. David está sentado y dice, voy a construir una casa al Señor. Natán le dice, hacelo, el Señor está contigo. El Señor viene y le dice a Natán en la noche, dice, no, ve y dile esto a David. Y le dice el Señor a David, ¿qué no he estado yo de arriba para abajo? En otras palabras, esta es la traducción del pastor Tomás. ¿No he andado yo de arriba para abajo? Así como ha andado mi pueblo. Así como ha estado mi pueblo sin un lugar en donde habitar, así he andado yo. Y saben que eso me llama mucho la atención. Creo que es importante que sepamos y tengamos esto en mente, de que el Señor siempre ha estado así con nosotros. El Señor ha llegado donde nosotros estamos. Entiendan esto. Cuando yo era enemigo del Señor, cuando usted era enemigo del Señor, Él envió a su Hijo que descendió de los cielos a venir por nosotros, en donde nosotros estábamos. Él descendió, Él, en otras palabras, cuando mi niña me dice algo, yo me agacho con ella y le digo, ¿qué quieres, mi amor? El Señor descendió a morir por nosotros, por aquello que se había perdido. Entonces, del 1 al 3 se habla sobre la casa de David. Del versículo del 4 al 7 es la respuesta que Dios le da. El versículo del 7 al 10 es el mensaje profético que le da a David. Y luego, en donde yo quiero que nos concentremos, es en los versículos del 11 al versículo 17. Del 11 al 16. ¿Nunca le ha pasado a usted de que usted quiere hacer algo bueno por alguien y termina recibiendo mucho más de lo que usted quería dar? Hay canales de YouTube, usted abre el Facebook, el Instagram y siempre garantizado que va a haber un video en donde hay una persona que está en la tienda. Bueno, más o menos así es la idea. La persona está en la tienda y dice que no tiene dinero para pagar por la comida y están las cámaras escondidas viendo qué es lo que va a hacer la persona que está atrás en la línea, escuchando a la otra persona diciendo que no tiene dinero. Y muchas de las veces la persona dice, no te preocupes, yo lo pago por ti. Y ellos pagan y al salir de la tienda llegan las cámaras y llega le dice, ¿qué te llevó a hacer este acto? Y esta persona recibe más reconocimiento del que quería. ¿Nunca le ha pasado algo así a usted de que usted quiere hacer algo, hace algo bueno y recibe un montón de reconocimiento? Hermanos, yo estaba pensando, dije, ¿qué ejemplo les puedo dar a ustedes para mostrar de que nosotros hemos dado algo y recibimos mucho más grandes? Pero lo único que tenemos que hacer es ver nuestras vidas. Y yo le pregunto a usted qué ha hecho por Dios? ¿Y cuánto lo ha bendecido Él a usted? Nosotros recibimos más de lo que damos. El Señor nos bendice en abundancia, mucho más de lo que nosotros podemos ofrecer o dar. Y eso es exactamente lo que le pasó a David. Dice, ¿tú me construirás una casa a mí? Y le dice, no, yo te construiré.
Yo te haré, vea el versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dice, yo quería hacer una casa de cedro, y el Señor dice, tú me vas a hacer una casa de cedro. A mí, ¿cuándo le he pedido yo? Y el Señor conoce el corazón de David, porque David tiene el corazón del modo del Señor. Y dice que ahora va a establecer a su pueblo para que ya no anden de aquí para allá. Dice, y yo estableceré tu casa. Quiero que sepan de que Israel, una nación muy pequeña, llegó a ser una potencia mundial. Una potencia mundial. He escuchado decir de que Israel no es más grande, es del tamaño de Paraguay. Muy pequeña y una potencia mundial. Es más, de aquí en adelante vemos cómo David ahora establece a Jerusalén, la ciudad. Acá se establece Jerusalén. Entonces quiero que vean los elementos del pacto. En el versículo 12 habla sobre un linaje real. Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Dice, una casa establecida, o sea, el templo, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. También habrá una relación paternal con Dios, dice, o sea, el cuidado de Dios. Dice, yo le seré a él padre y él me será hijo. En el versículo 14. El versículo 15 sigue el cuidado de Dios. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. ¿Se acuerdan de eso la semana pasada que estábamos hablando de cómo el espíritu se apartó de Saúl? Dice, eso no le pasará a tu hijo, a tu linaje. Dice que va a ser un reino eterno. Versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este era un pacto, y quiero tomar el tiempo para explicar sobre dos tipos de pacto. Tienes el pacto unilateral y el pacto bilateral. El bilateral es cuando es el hombre y Dios entrando en un pacto, y unilateral cuando solamente Dios hace ese pacto. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Es un pacto unilateral. Dios dice, yo te daré esto, y cuando tu hijo se porte mal, quebrante mi ley, dice, yo lo azotaré. Dice, más tu casa seguirá. Y no está hablando de una casa física, porque David ya tenía una casa de cedro. Está hablando de su casa. Por ejemplo, tenemos la casa de representantes. Está hablando de un linaje. Y quiero dar una pequeña vista para adelante. En Primera de Reyes capítulo 11, del versículo del 9 al 13, Dios castiga a Salomón. ¿Saben por qué? Porque dice que cuando Salomón estaba más viejo, agarró 700 esposas y 300 concubinas, el hombre más sabio, con 1000 mujeres. Dice que empezó a adorar a dioses ajenos. Se entregó a la idolatría. ¿Qué tan sabio era Salomón? Dice que era el hombre más sabio. Tenemos los proverbios. ¿Qué tan sabio sería si se echó encima a 1000 suegras? 1000. Todos hablan de las 1000 mujeres. Pobrecito, 1000 suegras, ¿no? Entonces, dice que él se entregó a ídolos. Entonces, en Primera de Reyes capítulo 11, de versículo 9 al 13 dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Se oye igual a Salomón, ¿no? A Saúl. Versículo 11 dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo,
no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Acá vemos nosotros cómo este pacto o sea, la profecía que el Señor le dio en el versículo 14 al 16, está pasando. Dice, tu hijo lo azotaré. Salomón se entregó completamente a sus ídolos. Pero quiero que sepan esto. El Señor es fiel en su promesa, en el pacto que había hecho con David. Y dijo, de tu linaje, dice, tu linaje siempre habrán reyes. Y se me viene a la mente, Joacim, 400 años después de David, el Señor dice, de tu descendencia ya no vendrán más reyes. Pero Joacim viene de la descendencia de David. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y luego vemos a Lucas, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero para no perder la sorpresa, en Lucas capítulo 4, y luego en Mateo capítulo 1, se nos habla de las descendencias de Jesús y de los dos lados, pero vemos una descendencia que es la de María y la otra de José. Una es de sangre y la otra es legal. ¿A qué me refiero con esto? De que el Señor jamás quebrantó la promesa con David. Y cuando se pensaba que se había roto esa promesa o ese pacto, el Señor hace nacer al Hijo del Hombre del lado de María, en donde no había corrupción, pero no del lado de José, en donde sí había corrupción. Los dos descendientes de David. Pero a uno se le había quitado el reino y al otro no. Esto es un paréntesis a un lado. Yo sé que es información extra, pero quiero que piensen en esto, de que en Jeremías capítulo 23, años después de Salomón, ya cuando Salomón había caído, miren lo que eso nos dice. He aquí que vienen días, versículos 5 al 6, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Entonces, la promesa que había hecho el Señor, el pacto que había hecho el Señor con Saúl, era un pacto del ahorita y el después. Se había completado la profecía o la promesa con Salomón. Él es el que cumple la profecía directamente, pero la promesa sigue. Es el sí y el después. El ahorita y el después. El de ahorita ya se cubrió, pero el linaje sigue. ¿Por qué? Porque ese es un reinado para siempre. Un reinado para siempre. No los quiero confundir, ¿ok? Lo quiero decir de esta manera. Matthew Henry decía esto: las promesas de Dios hechas a David en este capítulo se refieren a Salomón, pero miran más allá de él. Miran hacia Cristo, el Hijo de David, cuyo trono y reino serán establecidos para siempre. ¿Por qué me emociona el capítulo 7? Porque es la promesa del Cristo, la promesa del Rey eterno, del elegido, del ungido, del Mesías. Por eso me emociona. La palabra Cristo viene del griego Christos, o del hebreo, que quizá lo han escuchado, Mashiach, que es el Mesías, es el ungido, el elegido de Dios. Cuando el Señor Jesucristo estaba debatiendo con uno de los fariseos, en Mateo capítulo 22, del versículo 41 al 45 dice: y estando todos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le dijeron: de David. Y les dijo:
Pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, ¿quién es el Cristo? Quiero que sepan de que los judíos de ese tiempo estaban esperando al Mesías, al hijo de David, de aquel del capítulo 7. Esto es importante. Hay que entender el pacto que Dios hizo con David, tal como hay que entender lo que pasó en el Edén, lo que pasó con Noé, lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Moisés, lo que está pasando con David. Todo esto está conectado. Ellos estaban esperando aquel del cual Dios había dicho a David, de tu linaje vendrá el Rey eterno. Salomón cumple parcialmente la promesa, pero la promesa se cumple completamente en el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién es este hijo de David? ¿Quién es? Para todos aquellos que se han tomado el tiempo de hacer la lectura en 1 y 2 de Samuel, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Quién es el hijo de David? ¿Y cómo es, si usted dice que el hijo de David es Jesús, cómo es entonces que dice David, el Señor? Si David es su padre, ¿cómo le dice, es mi Señor? ¿Cómo está eso? Jesús hace esa pregunta. En Mateo 12:22 dice que había un endemoniado ciego y mudo. Dice que Jesús le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Dice, y toda la gente estaba atónica y decían, ¿será este aquel hijo de David? La gente miraba a Jesús y decían, ¿será él? Y estoy seguro de que ahora ya están ustedes pensando, si es él, ¿verdad? Si es él o será él. O el pastor va a decir una barbaridad ahorita. La gente se preguntaba, pónganse ustedes en ese tiempo, en donde por cientos de años, esperando desde Malaquías a Mateo, hay 400 años de silencio completo. Y de repente dice, y había un hombre en el desierto que se llamaba Juan el Bautista. Y ahí empezamos a ver nosotros con más claridad. Por eso es que cuando llegaron a Juan el Bautista le dijeron, ¿eres tú Elías? ¿Quién eres tú? Porque ellos sabían de que Elías vendría antes que el Mesías. Entonces ellos estaban esperando que llegara el Mesías. Y cada vez que miraban a Jesús decían, ¿será este? ¿Será este? Mateo capítulo 1, versículo 1 empieza diciendo, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si pueden ir al libro de Hechos, quiero que vayan al capítulo 13. Hechos capítulo 13, del versículo 20 al 23. Acá Pablo está contando la historia de Jesús. Hechos capítulo 13, versículo 20 al 23 dice, después por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Se acuerdan del profeta Samuel? Dice, luego pidieron rey, ¿se acuerdan de eso? Y Dios dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Qué dice el versículo 23?
de la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. ¿Quién es el hijo de David? ¿Quién es el de la promesa? Jesucristo. Y esto es lo que predicaba Pablo y Pedro. Esto es lo que predicaban los apóstoles. Dice, aquel que ustedes han estado esperando por cientos de años es este, mírenlo. Pero ellos se preguntaban, ¿será este o no? Y esa es la actitud que a veces tenemos nosotros. A veces tenemos un pie aquí y el otro pie allá. ¿Y será que esto es cierto y será que esto no es cierto? Pónganse a pensar, si no han visto un jinete alguna vez, que se ponen a hacer, a estas personas que se ponen a hacer trucos con los caballos, que se suben a dos caballos y se agarran, y van encarrerados, y van agarrados de los dos caballos y van rapidísimo. ¿Se queda así? ¿O llega un momento donde tiene que soltar uno de ellos? Llega un momento donde va tan rápido, en donde tiene que soltar un caballo y subirse al otro. Porque si no, queda entre un paral o algo. Hermanos, no podemos vivir la vida entre dos caballos. O está en uno o está en el otro. Y la gente decía, ¿será este? Y esa es la misma actitud que a veces tenemos nosotros, o que tiene mucha gente, de decir, ¿será cierto esto? ¿Será que este Jesús que él predica todos los domingos, será que este es la salvación? ¿Será que este es el hijo de la promesa? ¿Será? Porque hay muchas religiones. Hay muchas religiones que dicen, vas a usar el Espíritu Santo de esta manera. Hay otros que dicen, no, es que Jesucristo solamente es profeta. Hay otros que dicen, no, es que Jesucristo es uno de la creación. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el hijo de David? ¿Quién es el hijo de esta promesa? En 2 de Samuel capítulo 7. La palabra es clara en estas cosas. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, lo que decimos todas las navidades. Un hijo se nos ha dado. Un hijo se nos ha nacido. Dice, y el gobierno sobre sus hombros. Dice, y él se sentará en el trono de David. Aquel que esperamos, que celebramos para la Navidad, es aquel que se sienta en el reino de David. Su reino, que le pertenece a él. Todos estos reinos eran sombra de las cosas por venir. Ese trono no le pertenecía a David, le pertenece al único y verdadero rey. Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí sí que dice, más claro que el río de aguas negras. Más claro no se puede. Más claro no se puede. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36. Cuando Pedro les está predicando, dice, ustedes pueden ver, es como que estuviera predicando como yo estoy ahorita y yo les diga, ustedes saben dónde está el restaurante de acá en la esquina, y ustedes ya saben qué restaurantes, hay varios, ¿verdad? Pero pónganse a pensar que digo, ustedes saben dónde está ese restaurante, ahí en la esquina, y lo pueden ver y pueden salir ahorita, lo pueden ver. De cierta manera Pedro decía, dice, ustedes pueden ver la tumba de David, ustedes la pueden ver. Sepa pues ciertísimamente, versículo 36, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, le ha hecho Señor y Cristo, el Hijo de David. Esto fue lo que se predicaba en el día de Pentecostés. La resurrección de Cristo, aquel que era del linaje de David. Jesús, el Hijo de David, es también el Señor y Rey eterno. Por eso es que dice, Yahweh le dijo a mi Adonai, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Él vio a Jesús sentado en su trono. ¿Saben qué es más interesante? En Isaías capítulo 6, cuando dice, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, ¿quién estaba sentado en el trono?
Acá algo que se llama una cristofonía o una teofanía. O sea, es una imagen, o es una visión del Padre o el Hijo. Y en sí, toda visión que tenemos es una teofanía. Pero Juan capítulo 12, versículo 41 nos dice: y este es aquel que Isaías vio. Isaías vio al Señor sentado en su trono, el trono de David, el tabernáculo, la casa verdadera de Dios, el lugar, el templo de Dios. Para regresar a nuestro texto, David dijo: yo estoy en esta casa de cedro. Estoy en esta casa de cedro. Y el Señor está entre cortinas. Y el Señor dice: ¿me vas a construir vos a mí una casa? Es como cuando viene mi niña y me dice: papi, ten cuidado, no hagas eso porque te vas a golpear. Mi niña de 3 años. Y le digo: ok, mi amor, pero tú también ten cuidado que no te vayas a golpear. Mejor vente para acá. Y yo la termino llevando a otro lado. A veces nosotros perdemos la profundidad de esta clase de enseñanza los domingos. Quiero que vean de que David dice: le voy a construir un templo al Señor, una casa al Señor, porque él está entre cortinas. En ese tiempo el tabernáculo era solamente de pieles. Y dice: yo no te he pedido eso. Yo te saqué de donde te saqué. Dice: yo he andado para arriba y para abajo con mi gente y yo no les he pedido que por qué no me ha hecho una casa de cedro. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Le dice en el versículo 5. ¿Tú me harás casa a mí? Y de cierta manera eso me recuerda a lo que dice Samuel. Y Samuel, Primera de Reyes, capítulo 8, del versículo 20, bueno, todo el capítulo 8, pero el versículo 25 al 28, Salomón, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 25 al 28, quiero que sepan que Salomón recibió la promesa que Dios le había hecho a su padre. Y le dice: tú le prometiste a mi padre, y he aquí el templo que yo construí, porque David no lo podía construir. David no lo construyó, le dijo: tú no lo vas a construir, David, el que lo va a construir es tu hijo. Entonces Salomón, después de 4 años de estar en el reino, construye el templo. Y Salomón, escuche lo que dice en el versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Hechos capítulo 7, versículo 48 dice: el Altísimo no mora en templos hechos de mano. En Hechos capítulo 17, versículo 24: el Dios que hizo el mundo no habita en templos hechos con manos. Samuel dice: ¿en realidad habitará el Señor en este templo? Es una buena pregunta. El miércoles en la noche estábamos teniendo el estudio sobre la inerrancia, la infalible palabra de Dios, que no hay error en la palabra de Dios. Y un predicador muy famoso le preguntaron, dice: ¿tú no usas la palabra de Dios como guía para tu vida? Y dice: no, porque entonces sería yo idolatrar o tener a la Biblia como ídolo. Dice: es que Dios no puede ser contenido en 66 libros. Y uno dice: wow, qué filósofo ese hombre. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Colosenses 9:10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Puede la plenitud de Dios habitar en templos hechos por manos de hombre? No. Pero le agradó al Padre habitar en plenitud en Cristo Jesús. Él es el verdadero tabernáculo. Él es la verdadera casa, en donde ahora nosotros vamos y nos reunimos con Dios el Padre por medio de él. Ese era el significado del tabernáculo. Un lugar en donde la gente de Dios podía ir a ofrecer sacrificios. Cristo siendo el sacerdote, siendo el sacrificio, siendo él mismo el tabernáculo. ¿Y qué respondo yo a esa errónea vista o comentario sobre este hombre que dijo de que 66 libros no lo pueden contener? Sí y no. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Antes nos hablaba por medio de los padres y los profetas, pero ahora solamente por medio de su Hijo. Y la palabra de Dios es la historia redentora de nuestro Padre. Y todo lo que necesitamos saber se nos da por medio de su palabra. De aquel, la historia central de la Biblia es sobre aquel en el cual la plenitud del Padre moró en él. Lo que nosotros conocemos, lo conocemos por medio de Jesucristo. En él habita la plenitud de todo el conocimiento, de toda la deidad de Dios. Él es el nuevo pacto. El pacto con David. ¿Cómo nosotros tomamos esto para nosotros? Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud del poder de Dios. La presencia de Dios no está en templos hechos por manos de hombre. Está plenamente en Cristo, el que habita en nosotros por medio del Espíritu. Él tuvo que limpiar, tuvo que dar muerte a este vaso pecaminoso para que Él pudiera morar por medio de la obra redentora de Jesucristo en nosotros. ¿Y cómo entonces nosotros conocemos esto? Colosenses capítulo 13. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es imposible
conocer la plenitud de la voluntad y la deidad de Dios si su palabra no habita en nosotros. Y hay muchas personas que conocen la palabra, pero Cristo no habita en ellos. Y a estos es que Cristo dice: apártate de mí, que nunca te conocí. Entonces, acuérdense de Adán. Hubo un pacto con Adán en el Edén. Noé, Abraham, Moisés y David. Adán, en los primeros capítulos de Génesis, se le dice a la mujer, se le dice: de tu semilla, de tu simiente, vendrá aquel. Y ellos desde el capítulo 4 están esperando a aquel que viene. A Noé quita todos los habitantes de la tierra y dice: tú multiplicarás, y nos da el pacto, y da el pacto del arco iris. Luego Abraham le dice que estos de Abraham a David son los 3 pactos que más se hablan. Abraham le dice: así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Ahora están todas las estrellas, todas las naciones. A Moisés le dice: vendrá un profeta mayor que tú. A David le dice: de tu trono vendrá el verdadero rey. Llega Cristo, se sienta en el trono de David, cumple toda la ley de Moisés para poder bendecir a todas las naciones, y traerá destrucción nuevamente, y regresaremos al segundo Edén, al nuevo cielo y la nueva tierra. Jesús es el cumplimiento del pacto eterno. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta entonces, hermanos? Vayan conmigo a 2 de Samuel capítulo 7, versículo 18. Versículo 18 dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Esa debe ser nuestra respuesta, decir: ¿quién soy yo, Señor, para que tú hayas muerto por mí? La respuesta de David es de alabanza, alabando por la promesa que Dios le había dado. Esa debe de ser nuestra respuesta, de ver por cuántos cientos de años, por cuántos siglos se nos prometió de aquel rey que vendría y ha venido. Vino, murió, vivió una vida perfecta, murió, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y Él ha prometido que descenderá de nuevo por nosotros. Que no nos encuentre dormidos, sino que nos encuentre alabándole, diciendo quiénes somos nosotros y quién es nuestra casa, para que nos hayas traído hasta aquí. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Señor, sabemos de que tus promesas son buenas y de que tú eres fiel, aunque nosotros somos infieles. Señor, tú permaneces fiel, y ayúdanos a poder, Señor, tener fe constantemente en ti y poder decir sin titubear: tú eres el Cristo, tú eres aquel que mi vida necesitaba. Tú eres aquel que descendió de los cielos a morir por mí. ¿Quién soy yo, Señor? Señor, tú conoces más de nosotros que nosotros mismos. Y gracias por revelarte por medio de tu Hijo Jesucristo, el verdadero tabernáculo, de que ahora podemos entrar confiadamente al trono de gracia
y poder tener comunión contigo, y que por medio del Espíritu, no por sangre o por carne, podamos ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, porque podemos ser reconciliados por medio de la sangre de Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Es en tu nombre que te damos gracias y en el nombre de tu Hijo que te pedimos estas cosas. Y todos decimos amén y amén.